Bien, buenas noches. Mi nombre es Omar Pava. Soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán. Eh, para esta actividad de diseño web 2, teníamos que realizar la instalación de un servidor local y la ejecución de un proyecto que estaba basado en la maquetación de un sitio que ya hemos entregado en el primer módulo de esta materia. Tuve algún tipo de problema para la instalación con el sugerido que era SAMP. Eh, entonces voy a realizar la instalación del servidor local con WAMP Server. Esta es la página de WAMP. Simplemente se descarga acá el paquete para cualquiera de los dos tipos de sistema operativo, ya sea de 32 o de 64 bits. Yo ya lo descargué, lo tengo acá. Simplemente voy a realizar la instalación del servidor. Voy a ejecutar. Le digo que sí. Acá me muestra los servicios que me va a instalar de Apache, MySQL, de PHP servicios necesarios o los servicios que me brinda el servidor local. Simplemente hay que darle siguiente, aceptar los términos y condiciones, decir en qué lugar lo queremos. Acá me va a dar una ventana emergente que me dice que yo ya tengo esa carpeta creada, pues porque obviamente ya lo tenía instalado. Simplemente le doy siguiente, le digo que sí. No quiero crear ninguno de los iconos porque pues, son preferencias mías. Simplemente le doy siguiente y le doy instalar. Voy a pausarlo mientras. Bien, una vez termina, pues me pregunta que cuál es el navegador. Digo que sí. Una configuración para SMPT. Son servicios de email que se puede utilizar también. Entonces yo simplemente le doy siguiente. Y acá me está diciendo que cuando le dé finalizar me va a ejecutar los servicios que me brinda el servidor. Cada vez que se utiliza el servidor, pues evidentemente hay que darle estar a los servicios para que puedan funcionar. Le doy acá permiso de que funcione y listo. Ya podemos ingresar acá al servidor local por medio del localhost. Y acá pues me dice la versión de localhost, la versión de Apache, de PHP, algunas herramientas, ¿sí? PHP Info, PHP MyAdmin, ¿sí? La información de PHP. Bueno. Y en la parte de PHP MyAdmin, pues es la parte de configuración de bases de datos y administración de bases de datos, la creación de bases de datos, administración de tablas de las bases de datos, todo lo que tenga que ver con bases de datos se hace desde esta herramienta, o pues es lo que nos brinda también el servidor, ¿sí? Listo. Yo ya tengo creada mi carpeta, mi proyecto se llama PHP. La carpeta de proyecto se encuentra en el disco que se haya instalado, puede ser CD, y una carpeta que se llama WAMP. Esa carpeta, hay una carpeta llamada www, que en SAMP es httpdocs, y acá es www, y acá está mi carpeta de PHP donde tengo todos mis archivos. Yo voy a utilizar el editor de código Visual Studio Code, donde simplemente ya tengo acá la carpeta pues en mi mesa de trabajo, y ya voy a empezar a explicar el proyecto. Voy a mostrar el resultado final es este. Acá están pues mi maqueta básica, ¿sí? Sobre lo que realicé, con un formulario, con banners, artículos, menús desplegables, y un menú acá. Esto puede llegar a ser un slider, ¿sí? Otro, otro, otro formulario. Utilicé básicamente también librería externa o otro framework que es Bootstrap. Este Bootstrap me sirve para
mejorar y optimizar de pronto los procesos con CSS. Entonces realmente fue muy útil y es muy útil para la maquetación, para el responsive. Realmente que esta maqueta, por ejemplo, funciona muy bien con responsive gracias a ese framework. Eh, entonces, bueno, digamos que lo hice también para enfocarme un poco más en la parte de PHP. Yendo hacia la parte de PHP, pues entonces vamos a revisar los archivos. Entonces el primer archivo pues es el index.php. En este archivo básicamente pues están las librerías, lo que comentaba hace un momento, las librerías de CSS de Bootstrap y los JavaScript también que maneja para el menú desplegable lo necesitaba, y pues algunos estilos adicionales que sí son míos, ¿sí? Básicamente lo que hice fue dividir la plantilla en diferentes archivos, eh, con el propósito de que si se copia esa misma plantilla, al momento que yo por ejemplo quiera agregar un nuevo ítem de menú, simplemente lo que hago es cambiar en un archivo o adicionar en un archivo ese ítem de menú, y automáticamente en todas eh, me va a funcionar pues bien. Listo. Entonces, bueno, acá tengo un pequeño error con un plugin del programa. Listo. Entonces, utilizando esta etiqueta de PHP, así se hace la apertura de la sintaxis de PHP, con require-ons podemos llamar un archivo varias veces dentro de otro archivo PHP, y básicamente es como si introdujera ese trozo de código dentro de ese archivo. Eso me permite tener más ordenado de pronto mi código y hacer lo que comentaba hace un momento, poder editar otro archivo y simplemente replicar la información en varios archivos, y eso me va a optimizar de pronto más la tarea, ¿sí? Entonces yo dividí básicamente entre cabecera, footer y sidebar, ¿sí? Y dentro de cabecera también hay un archivito que se llama menú, que ya voy a explicar qué hice dentro de ese menú. La estructura es en general HTML, está en HTML normal, básico, no tiene pues nada diferente, pero ya en la parte por ejemplo de cabecera, en esta parte ya, pues aunque también hay HTML, acá está el listado del menú, acá está el logo, y acá está el menú. En el menú pues si se dan cuenta no está la lista como siempre se hace con, con una lista ordenada, ¿sí? Sino que tiene una etiqueta PHP donde estoy llamando a otro archivo que se llama menú.php, que es el que tengo acá, y estoy imprimiendo una función de ese archivo. Entonces, en este archivo, menú.php, lo que hice fue agregar dos funciones. Voy a explicar primero una que es la que estamos explicando en este momento. Básicamente lo que hice fue hacer una función en donde agregué un array que tiene los ítems de menú. Hice un ciclo for, y en este ciclo for básicamente lo que hice fue imprimir cada uno de los ítems recorriendo este array, ¿sí? Todos tienen pues un link así, pero pues eso también se puede modificar. En este ejemplo también se puede ver cómo lo podríamos modificar, y hay diferentes formas de hacerlo, pero pues esta es una de esas formas. Simplemente lo que hago es llamar esta función dentro de cabecera, y ya que cabecera está dentro de index, pues simplemente lo imprime. Ya acá tiene las clases, tiene cada una de las clases que necesito para que pues su aspecto sea de la forma adecuada. Entonces ya todo va a funcionar de forma pertinente. Eh, el siguiente archivo que ingresé por la misma forma es el de sidebar, ¿sí? O sea, la información de acá pues es la información del index, que es la que cambiaría en una página por ejemplo de productos. Simplemente le cambiaría esta parte.
pero las que estoy agregando por archivos distintos pues seguirían iguales. Entonces en el sidebar básicamente lo que agregué fue un menú desplegable que pues con la herramienta de Bootstrap pude pues digamos que agilizar un poco más ese trabajo y, y simplemente pues acá sí hay HTML puro, ¿sí? No hay nada diferente. Simplemente estoy llamando ese archivo desde otro lugar por si en algún momento necesito editar algo más. Simplemente lo edito en el archivo de sidebar y me va a replicar esa información en todas las diferentes eh, páginas que lo tengan. Y la parte del footer acá llamo la otra función que se llama menú y, y hay enlaces. El menú es el mismo que vimos hace un momento y el de enlaces pues es similar. El de enlaces es la segunda función que tengo acá en el archivo menú.php, donde simplemente lo que hago es crear igualmente un array, ¿sí? Con los ítems y otro array con los links, ¿sí? Y lo que hago simplemente es llamar esas dos variables por medio de un ciclo for y así va a imprimirme cada uno en orden con los links, ¿sí? Es una forma de hacerlo, digamos que se puede hacer de diferentes formas, como le decía hace un momento. Si por ejemplo se está llamando la información de una base de datos, pues también sería de una forma tal vez distinta, pero esta es una forma de hacerlo por ahora. Y básicamente eso es de, como llamé, digamos que cada uno de esos archivos, esa es la forma en la que digamos que organicé la información y pues digamos que la parte más grande de PHP que pude agregar en esta plantilla pues fue la parte del menú. Como podemos verla en el funcionamiento, pues funciona bien, tiene todas las herramientas que yo quisiera agregar, ¿sí? Si en algún momento, por ejemplo, yo quisiera agregar un ítem de menú, con el simple hecho de agregar acá otro, simplemente tengo que agregar otro elemento al array y eso es todo. Acá voy a agregar otro ítem de menú independiente. Y listo, esto era todo. Esta es la explicación de mi actividad. Espero ha sido muy claro. Muchísimas gracias.